Hablemos de las reacciones de esta importante revelación de la Unidad de Investigación de Latina. Hemos escuchado a nuestro compañero Christopher Acosta contarnos esta historia de una presión que podría venir desde Palacio de Gobierno. Una persona, Carlos Guillén, a quien podemos decir allegado de la presidenta, persona asidua en los ministerios. ¿Qué hacía este sujeto intentando presionar a una testigo clave del caso Frigo Inca? De este caso que, solo para resumir, cuenta la historia de presunta corrupción de una empresa que vendía enlatados cárnicos, productos que paraban y terminaban en el alimento de los escolares, con escándalos de intoxicación masiva en más de una zona del país, pagos para salvarse de esta intoxicación, pagos también en Caliwarma, en fin, un esquema de corrupción ya contado que hoy tiene este nuevo capítulo. Una presión desde Palacio de Gobierno. Bueno, reacciones desde el Congreso. Vamos a escuchar lo que dicen los parlamentarios Vergara y Quito, hablando de, ojo, que el ministro ya fue interpelado y salvó la censura, pero esta situación vuelve a poner críticas sobre este cargo. Es un alto cargo, es una persona muy de confianza de la presidenta. Vamos a escuchar la reacción en el Congreso. Bueno, evidentemente aquí la presidenta tiene mucho que responder, porque además, antes de ser presidenta de la República, todos sabemos, ella ha sido la encargada de la cartera ministerial, pues, de inclusión social. Y precisamente los contratos con esta empresa tan cuestionada han nacido, pues, en la gestión de la presidenta Boluarte. Entonces, seguramente hay algo que quieren ocultar. Es el Ministerio Público quien tiene que hacer la labor de manera inmediata. El mismo hecho de que un allegado a la presidenta esté visitando, pues, a un testigo clave y persuadiéndolo, tratándole de persuadir para que no declare o para que declare de manera distinta, de por sí ya embarra más la gestión de la presidenta. Más allá del ministro, en realidad, la gestión de la presidenta es la que se ve más opacada, ¿no? Ya las investigaciones están avanzando y ahí lo que existe es obstrucción y negociación incompatible. Dos casos por lo que está denunciando la Fiscalía. Hay audios, existe la presión, hay la visita de este personaje, Carlos Guillén, que ha visitado tanto el Ministerio de Educación y el MIDIS. Un ministro que se ha liberado de la censura, que hoy deberían estar dando un paso al costado para que pueda investigarse realmente lo que ha acontecido, en tanto tengan el poder, que blinda o que en torno al Poder Ejecutivo, evidentemente lo que van a continuar haciendo todo esto, porque tienen control de la policía, porque ahora es la policía quien investiga. Bueno, ahí estaba la reacción de dos congresistas que, hay que decirlo, son críticos del gobierno, pero no dejan de tener razón en cuestionar estas presiones, ¿no? En cuestionar que Palacio de Gobierno esté reaccionando, quizá tratando de proteger las espaldas de la presidenta a través de una tercera persona, de un tercer hombre, ¿no? Una figura que se conoce en la política, un operador político, podríamos hablar de ese tipo de figura. Reacciona también la congresista Susel Paredes, que enfoca esto en la presidenta y dice, este señor Carlos Guillén finalmente estaba con la presidenta en momentos claves, se reunió, por ejemplo, con ella en Palacio de Gobierno, ya se mostró en el informe de Christopher Acosta esto. Este señor incluso acompañó a la presidenta en el entierro de alguien muy cercano de la presidenta, el viceministro Contreras, ¿no? Viceministro Midis. Sí, lo comentábamos con Christopher Acosta sobre la cercanía y en realidad quién es este personaje, porque ni siquiera es un trabajador de los ministerios o de los programas sociales, ni tampoco se puede decir que es una persona que pues está en la parte baja, se reúne con las cabezas de dos ministerios que además son conocidos no solamente como alfiles, sino como escuderos de la mandataria y también las reuniones en el propio despacho presidencial. Entonces, este personaje no es cualquiera. Tal cual, por eso hablamos de la figura de un operador que en este caso sería, de mucha confianza. Tendría el encargo de ir a presionar a la persona que puede delatar hasta dónde llegaba esta red de corrupción, ¿no? Vamos a ver la reacción de Susel Paredes, centrada en la figura de la presidenta, y dice: la presidenta no solo quiere cubrirse las espaldas, sino quiere proteger a su vocero, quien fue también jefe de Caliwarma. Yo creo que estamos en el momento más delicado de la presidenta Dina Boluarte después de la masacre. Esto es muy delicado porque son niños vulnerables, los más pobres, los afectados. Y hay alguien que ha
vendido estos productos y hay funcionarios públicos involucrados, les digo, si hoy estuviera vigente la ley de detención preliminar que modifica el despropósito que hizo la mayoría parlamentaria anteriormente, Freddy Hinojosa estaría preso. Bueno, ahí estaba entonces Susel Paredes, que también es otra de las congresistas críticas del gobierno. Responde el gobierno, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que hoy estaba en el Congreso. Me parece que más bien trató de salir de la complicación que fue la pregunta de una periodista, ¿no? La indignación de los periodistas era, a partir de lo mostrado por la Unidad de Investigación de Latina, ¿así opera el gobierno? ¿Así el gobierno busca presionar, probablemente amenazar a posibles delatores? En estas investigaciones, ¿no? Exacto. O en el presionar también a estas personas que se convierten en testigos importantes y claves para esta investigación. Y que puede configurar delito incluso. De hecho, la Fiscalía ya está investigando al propio ministro de Desarrollo e Inclusión Social por esta figura, ¿no? Por obstrucción. Y tiene que ver con la, digamos, la figura del operador Carlos Guillén. Vamos a escuchar al ministro del Interior. Díganme ustedes si respondió a la pregunta que le hacía la periodista. Esa es la manera en la que opera el Ejecutivo, buscando reunirse con personas que brindan investigación muy valiosa en casos que se le siguen al gobierno y a la presidenta Dina Boluarte. A ver, en principio yo debo rechazar una atribución que se diga que esta es la forma en que el gobierno maneja las investigaciones, bajo ningún concepto. Yo no creo que nosotros hemos demostrado ser un gobierno que es respetuoso justamente de las investigaciones. De lo contrario, la señora presidenta no tendría por qué asistir a una fiscalía, o los ministros a veces cuando somos sujetos a una investigación tendríamos que estarnos presentando o sujetarnos a determinados procedimientos o protocolos, ya sea de la Fiscalía o del Poder Judicial. Los hechos que ustedes están refiriendo, entiendo, porque no estoy muy informado aún, he estado en otros acontecimientos, entiendo que son versiones, que son declaraciones que en todo caso tendrían que corroborarse, y no solamente corroborarse para que tengan un valor probatorio o siquiera un indicio, sino que tendrían que acreditarse razones, situaciones, consecuencias y diversas otras cuestiones que en realidad formarían parte, en este caso, de una investigación por parte del Ministerio Público, y una investigación que incluso tiene que estar a cargo de la Policía Nacional del Perú por mandato legal. Entonces, mal haría yo también en poder adelantar cualquier juicio de valor con respecto a este tema. A ver, en torno a este caso tenemos información de último minuto, reacción desde Palacio de Gobierno. Emite un comunicado la presidencia que ya tienen los compañeros en el switcher, Carlitos Tello, para ver si lo podemos mostrar. Atención porque, claro, estamos hablando de un hecho que ya la propia congresista Susel Paredes dice es muy delicado, toca la imagen de la presidenta, un tercer hombre, un operador político yendo a amedrentar a una testigo de un caso de preguntarle qué corrupción. sabe, ¿no? Claro, ¿Qué ¿cuál es aquí el tema? Bueno, el despacho presidencial emite un comunicado que voy a leer, me confirman si lo tenemos también para mostrar, en todo caso lo... Anda leyéndolo, ¿te parece? Sí, lo comparto y lo leemos también. A ver, está aquí. Acaba de haber este pronunciamiento por parte del despacho presidencial por esta denuncia, por este caso investigado por la Unidad de Investigación de Latina Noticias. A ver. Bien, dice esto, ¿no? El despacho presidencial, ante lo difundido por Latina Televisión, informa a la ciudadanía y medios de comunicación lo siguiente: la señora presidenta de la República no tuvo ni tiene, ahí tenemos el comunicado, ninguna relación amical, contractual con el señor Carlos Guillén. Directamente la persona que, decimos Alicia, amigos todos, ha estado visitando a Noemí Alvarado, la principal testigo, la posible delatora, la persona que quizá también está en esta figura del arrepentimiento para colaborar. Bueno, la imagen que se ha difundido fue registrada durante el funeral de un ex viceministro ocurrido en el año 2024. Hablamos del ex viceministro Contreras, que te digo era muy cercano a la presidenta, y en todo caso allí se registró la imagen de Carlos Guillén. En ese sentido, el despacho presidencial rechaza esta información, la califica de tendenciosa y a la vez exhorta a la ciudadanía a no dejarse sorprender por versiones sin fundamento alguno. Me parece que no se resuelve quizá aquí el tema de qué hacía este señor
presionando a la testigo del caso Caliguarda. No responden al tema de fondo, ¿cierto? O sea, ¿cuál es en sí el papel de este señor? ¿Cómo así hay tanta cercanía? ¿No? ¿Cómo puede llegar? Lo que no dicen aquí es cómo así estuvo en el despacho presidencial, porque consta en documentos, según lo que nos ha contado Christopher Acosta, es que está registrada su visita al despacho presidencial también. Y de eso no responden nada. También de otros ministros, ¿no? ¿Cómo no Ministro de conocer, Educación, Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Este año ya tiene una visita al Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. El martes de esta semana.